Lo dijo en la primera hora. 7:45 en la mañana, seguimos y sigamos justamente hablando sobre el clima de inseguridad. El día viernes se denunció un intento de atentado contra un canal de televisión RTS, donde los perpetradores dejaron ahí unos panfletos amenazando al canal, pero también a Diario Extra. A mí me llamó la atención cómo se genera este intento de amedrentamiento o atentado en un canal de televisión y se amenaza a su vez a un periódico que es el periódico de mayor tiraje de este país, que es Diario Extra, que es un medio de comunicación que es especialista justamente en temas de sucesos o crónica roja. Esto motivó que el viernes en la tarde el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación convoque a una reunión urgente a varias autoridades para analizar justamente lo que está pasando con los medios de comunicación y con los periodistas. Resulta que hace pocos meses un colega fue asesinado en la provincia de Manabí, por mencionar un ejemplo de hechos que están ocurriendo justamente en el entorno de la comunicación en el ámbito del clima de inseguridad. Le hemos invitado a Yanine Cruz Vaca. Ella es la presidenta del Consejo de Comunicación, que fue la promotora de este encuentro del pasado viernes de la tarde, para hablar justamente sobre este clima de inseguridad que también ha comenzado a afectar a los medios de comunicación. ¿Cómo le va, Yanine? Bienvenida, qué gusto, buenos días. Muy buenos días, un abrazo a todo el país. Efectivamente, estimado Fabricio, estamos muy preocupados de la situación actual de inseguridad en el país, pero en nuestra materia, lo que conlleva el respeto al trabajo periodístico, en menos de 2 semanas hemos recibido 3 de las alertas más fuertes. Una de ellas fue el que pongan explosivos en un vehículo de un periodista. Se incendió el vehículo del periodista y en lo posterior lo que usted acaba de referir. En el caso de las instalaciones de RTS y lo propio, frente a la amenaza pública del dueño de Diario El Extra, ¿no? Situaciones que sí nos conllevan a que demos fiel cumplimiento, en este caso, a lo que dispone el artículo 42,1, donde es el Consejo de Comunicación que tiene que coordinar con otras instituciones cuando la situación es complicada para el tema del trabajo periodístico. Quiero recalcar algo. Hay un comité de protección a los periodistas que no se ha instalado desde el año 2018. Eso le iba a preguntar, porque de eso nos vienen hablando después del secuestro y asesinato de los colegas del comercio. Un comité. Y justamente en ese sentido yo le iba a plantear, Yanine, buenos días, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha venido haciendo en materia de protección al trabajo periodístico en el país? Bueno, primero nosotros nos presidimos este comité, somos parte importante, sin embargo nosotros no podemos dejar de pronunciarnos frente a esta realidad. Cabe recalcar que cuando nosotros asumimos la responsabilidad al frente del Consejo, se caminaron con convenios con varias instituciones del Estado, pero no debería ser convenio, sino ya un sistema integral donde se pueda responder frente a las diferentes amenazas. Por ejemplo, nos llamó la atención algo que sí quiero dejar para debate y para crítica, inclusive desde nuestro espacio, y tienen todo el derecho los diferentes gremios de periodistas pues en criticar la falta de respuesta por parte de las instituciones del Estado, y lo digo porque cuando fue la amenaza de RTS de manera oficial, la Fiscalía señaló de que se iba a investigar, pero no pasaba con el dueño del Diario El Extra, cuando fue una amenaza evidente y complicada. Y nosotros entendemos que bajo el artículo 195 de la Constitución es la Fiscalía, cuando ve un delito, por oficio inicia las investigaciones. No se necesita la denuncia en este caso del periodista. Así que nosotros de manera inmediata pudimos articular esta mesa con diferentes instituciones del Estado, pero también con la presencia de la sociedad civil, donde nos preocupaba algo. Si es que está o no el periodista del Diario El Extra bajo el sistema de víctimas y testigos protegidos. Porque era lo lógico y porque sí nos preocupa. Imagínese si usted es amenazada, Fabricio, si es amenazado usted de muerte, usted mañana va a tener toda la libertad y toda la tranquilidad para ir a la Fiscalía a hacer el trámite. Obviamente no. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha preocupado. Si es que es de oficio, es evidente que se tiene que dar la protección a los periodistas, pero aquí hay un reglamento en la Fiscalía donde te obligan que usted acepte ser parte de ese sistema de testigos protegidos, pero realmente no es lo que conlleva una protección como tal. Por eso dentro de este comité hubo una sola hoja de ruta en este caso, donde se solicitó de manera inmediata a la Fiscalía y sobre todo a la Dirección del Sistema de Víctimas y Testigos para que acojan no solamente al periodista del Extra, sino a otros casos que tenemos que por reserva obviamente de las investigaciones no podemos dar los nombres, pero son 5 colegas que se solicitó de que sean catalogados como testigos protegidos. Ahora,
hay otro problema. Nosotros hablábamos con la policía que tiene que ver con el tema del acompañamiento a estas víctimas de testigos protegidos y nos dijo con toda sinceridad, deberían ustedes abordar realmente la situación actual. Se sabe que está declarado en emergencia este sistema de testigos protegidos y nos puso a nosotros una comparación. Por ejemplo, en Quito tenemos 100 personas para acompañar a la policía, a las personas que son víctimas bajo este sistema, y solamente tenemos un vehículo. ¿Eso qué significa? Yo, policía que te cuido a ti como testigo, tengo que pagarte taxi, inclusive los trasladamos en bus porque no hay este recurso. Entonces, todo esto nos llama la atención porque no podemos hablar de un sistema de protección cuando no tienen los recursos del caso. Y esto sí ha sido algo que dentro de la mesa de trabajo estamos pidiendo que oficialmente se pueda este comité para el sistema de protección poder articularse para exponer la realidad. O sea, si mañana es amenazado cualquiera de los colegas, no hay el recurso necesario, entonces ¿de qué sirve un sistema de víctima protegida? ¿Quién preside este comité de protección de periodistas creado en el 2018? Hay un acuerdo interministerial. Anteriormente era el Ministerio de Gobierno. Usted recuerda que fue la ministra María Paula Romo en su momento. Y hay que entender que hay ahora una división, hay el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Por lo tanto, serían las dos principales cabezas para poder articular. Y aquí sí se necesita la presencia de la Fiscalía para conocer la realidad sobre el sistema de protección, el tema también de la Defensoría Pública, el Defensor del Pueblo y, por supuesto, también los diferentes representantes gremiales, donde se ponga en consideración este tema. Y otro de los temas también que fueron críticos es lo que acontecía fuera de la cárcel en Guayaquil, cuando fue evidente que hubo un exceso por parte de la fuerza pública en contra de un colega de Teleamazonas. Esto también ha sido criticado porque no puede ser que los agentes estatales o quienes tienen que precautelar justamente el orden ciudadano arremeta contra los medios de comunicación. Fue una de las primeras críticas que se dio a la mesa. Obviamente no fue el comandante nacional de la policía, fue el subcomandante, y en ese momento pues dejó claro que hay la predisposición para poder, en este caso, que exista una capacitación, porque hay estándares internacionales. Correcto. Donde te obliga al respeto al trabajo periodístico. Janine, nada más para tener claridad sobre este tema, el Comité de Protección a Periodistas como tal, formalmente, de manera oficial, no se ha instalado. Desde el 2018. Lo que ustedes están propiciando desde esta mesa como consejo es precisamente que esto se logre concretar. ¿De qué nomás depende? De decisión y voluntad política. Yo entiendo que estamos atravesando un momento súper complicado en el país sobre el tema de seguridad, y entiendo que el día que nosotros convocamos, varias autoridades estaban trasladadas en Guayaquil por el tema de la crisis carcelaria, pero nosotros no podemos dejar de darle la importancia a un consejo de comunicación. Si bien es cierto, la ley en el año 2019 habla de un sistema de protección, pero a la par hemos caminado, sí, a paso lento, pero hemos logrado articular con varias instituciones cuando debería ya de manera formal ver cuáles son las responsabilidades de cada una de las instituciones. Hay sentencias de la Corte Interamericana en el caso, por ejemplo, de Bedoy, donde le obliga que, por ejemplo, la Fiscalía traslade los datos, en este caso, al Consejo de Comunicación como ente estatal que regula y cuida el tema de libertad de expresión. En este caso, nosotros no tenemos esa retroalimentación y por eso es importante oficializar este sistema de protección para poder garantizar. Ahora, lo que también puede darse a futuro es una de los temas que personalmente a mí sí me preocupa. La ola de amenazas está cada vez creciendo y sí merece tener una respuesta, sobre todo por parte del Ministerio del Interior, frente a las acciones que se puedan realizar a futuro para evitar esta clase de situaciones donde se enfrentan los periodistas muchas de las veces a tema de crisis carcelario, al tema de manifestaciones, y en ese caso no se ha avanzado. Y por otro lado, dentro de esta mesa también expusieron la necesidad de que se pueda cumplir con el ofrecimiento de desclasificación en el caso de la información, uno como de los primeros temas para que se pueda dar esa confianza al periodismo de que realmente se quiere apoyar con la transparencia del caso. Ahí tengo que públicamente decir, la persona de las autoridades que se invitó, a la cabeza estuvo el secretario de Comunicación, porque de las otras autoridades hubo solamente delegados. Claro, sí le vimos al señor Leonardo Lazo. Leonardo Lazo fue obviamente una de las personas que estuvo ahí, y obviamente dentro de las competencias de él, igual encaminó la necesidad de poder desclasificar esta información, más aún cuando sabemos que esto es prioritario para las investigaciones que se tienen que mantener. Yo de verdad, permítame insistir en lo que le decía Belkis, y yo también le estaba preguntando. O sea, yo no concibo, estoy revisando la información.
El comité se creó en 2019, han pasado 3 años. Y decía la nota del Universo del 29 de abril de 2019, gobierno crea comité para protección de periodistas y trabajadores de la comunicación. Dice el gobierno del señor Moreno, creó el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación en el ámbito nacional y la coordinación de acciones a escala internacional. Hablaba de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Consejo de Regulación, firmaron el acta de creación en el Salón de los Próceres de la Cancillería. Los objetivos del comité serán implementar y operar mecanismos de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo a consecuencia de sus actividades como periodistas y trabajadores de la comunicación. Refirieron el caso del secuestro y asesinato de los colegas del diario El Comercio, etcétera. 2019, 2020, 2021, 2022, 3 años y el comité, usted nos dice, no se ha instalado. Le vuelvo a insistir, quien tiene que convocar es el Ministerio de Gobierno, el Ministro del Interior, tiene que convocar. Nosotros ya hemos enviado al Ministerio de Gobierno una petición formal para que se pueda convocar a todas las autoridades. Yo, Fabricio, en varias ocasiones hemos enviado igual las cartas a los ex ministros de gobierno para poder atender este tema. Mi preocupación es que el día de mañana tengamos alguna otra muerte que lamentar. Como bien decía, en el caso del compañero de Manamí, de Gerardo Delgado, se está investigando si es el nexo causal por su trabajo periodístico o es referente a alguna otra actividad, ¿no? Eso tiene que determinarlo ya la Fiscalía. Pero sí urge que se dé la importancia del caso a la realidad actual que están atravesando ustedes, los colegas periodistas, quienes hacen sobre todo investigación en temas sensibles como el narcotráfico. Y ahí es donde el comité propuesto, en este caso a la cabeza por el Ministerio de Gobierno, debería convocar para primero hacer un análisis de cómo ha avanzado la responsabilidad de otras instituciones al frente de la protección a los derechos de los trabajadores. Y por otro lado, hay una reforma a ese acuerdo interministerial. Ya no cuenta, por ejemplo, la presencia de la Secretaría de Comunicación y tampoco del abogado de Presidencia. Ellos enviaron una carta señalando que ellos se excusan porque sus competencias no le permiten avanzar en el diagnóstico. Es muy complicado hablar desde otras instituciones del Estado de un sistema garantista. Por eso es importante darle cada función a cada institución para el cumplimiento. Ahora ya estamos a las puertas de recibir la aprobación o no de la Ley Orgánica de Comunicación, que ya habla de un comité también de protección donde se involucran a varias autoridades. ¿Lo institucionaliza ya? Habla del comité como tal, pero si no sirve de nada si no se instala. O sea, ¿de qué sirve que en 2019 haya un acuerdo ministerial? ¿De qué va a servir que en 2022 se incluya el tema en la reforma a la Ley de Comunicación? Si no se instala, no sirve para nada. El tema es, no hay que esperar a la Ley de Comunicación. Ese es el tema. Porque la delincuencia y las 3 agresiones... años, exacto. La delincuencia y las agresiones no paran. Por eso es una cuestión de decisión política. Perfecto. Nosotros convocamos a las diferentes instituciones que han hecho ustedes, que vamos a hacer, cómo vamos a prevenir. Porque en el caso, por ejemplo, del Consejo, sí es verdad, hemos estado en contacto con organismos internacionales, pero falta una clara respuesta por parte de otras instituciones del Estado. Ahora, hay temas que sí se están investigando en la Fiscalía, pero sí nos preocupa la falta de recursos que tiene sobre todo el sistema de víctimas y testigos. Si mañana hay un atentado, si mañana un periodista nuevamente es amenazado, ¿bajo qué mecanismos de seguridad y de protección el Estado le puede brindar? Esto sí se tiene que obviamente desglosar, criticar frente a un comité donde tome decisiones para evitar el tema pues de agresiones a la prensa. Preliminarmente, ¿han tenido como consejo alguna respuesta después de este pedido formal que han entregado, después de haber instalado esta mesa para abordar estos hechos recientes? ¿Ya tienen alguna respuesta preliminar? Exacto. El día miércoles nosotros vamos a tener una reunión con el Ministerio de Gobierno para poder dar énfasis en la convocatoria que se tiene que realizar este comité, como bien decía Fabricio, que desde el año 2019 no ha existido jamás una convocatoria, y también se logró tener un acuerdo tanto de la Secretaría Jurídica de Comunicación de Presidencia como del Consejo de Comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para públicamente convocar también a que se pueda delinear líneas claras de protección, porque existe como tal un articulado, pero no hay la responsabilidad por parte del Estado. Y segundo, no hay quien controle esos compromisos a largo plazo. Entonces sí es un tema que se nos ha preocupado, porque de qué hablamos política pública si no hay un avance o seguimiento. Janine, es inevitable y se lo voy a decir con respeto. Sí.
Usted es parte de este proyecto político del presidente Lasso. Usted fue legisladora en su momento por el movimiento político del presidente Lasso. Usted es la delegado, la representante del presidente de la República en el Consejo y por eso ostenta la presidencia del organismo. O sea, de verdad, y perdón que le insista, pero no me cabe en la cabeza que ese consejo o este comité no se haya reunido en 3 años. Y ustedes tienen 16 meses y no se ha instalado. O sea, ¿qué hay que esperar para que se instale este comité? Decisión política, Fabricio, y así como usted es honesto, yo también puedo pasarle todos los oficios que nosotros hemos enviado a los exministros de gobierno. Y el tema es que tenemos que darle la importancia a un consejo de comunicación. Si bien es cierto, estamos alarmados, preocupados de la ola de violencia, pero no podemos dejar de lado algo que es fundamental para poder trazar una hoja de ruta para protección. No, yo voy a volver a insistir en este caso para que se pueda dar luz verde a este comité, porque ahí es donde se toman decisiones. Si bien es cierto, nosotros lo hemos hecho como parte del consejo porque lo manda la ley. Tenemos una mesa técnica que es parte del sistema de alertas, pero no es nuestra potestad en la toma de decisiones. Pero es importante que desde la cabeza ministerial se pueda obligar a las instituciones del Estado al cumplimiento. Lo más complicado y doloroso es que esto ya reza en la normativa. Es falta de cuestión de decisión política. Tal cual. Correcto, Yanine. Gracias. Quiero dejar este tema de lado para aprovechar su presencia y hablar, o al menos tener un pronunciamiento de su parte respecto de lo que ya ha dicho la Corte Constitucional respecto del veto a las reformas a la Ley de Comunicación. Tuvimos la oportunidad de conversar con usted sobre este tema. Usted hacía duras críticas respecto de lo que resolvió la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira el pronunciamiento de la Corte? Me parece que es positivo, sobre todo porque no trastoca el tema de el derecho a la opinión. Desde ahí empezamos a analizar de que se está acogiendo a los estándares internacionales. Ahora esto que sirva también para poder modular este debate también en la Asamblea Nacional, donde no es un tema político, sino de respeto a la norma internacional y frente a lo que acaba de determinar la Corte Constitucional. Era evidente que en estos 5 artículos iba a existir una respuesta por parte de la Corte porque era totalmente inconstitucional. Nosotros estamos ahora en la espera de que la Asamblea pueda acoger esta propuesta por parte de la Corte Constitucional y bueno, de ver cómo se define esta nueva normativa. Esto es. O sea, de hecho, la Asamblea no es que tiene que acoger, tiene que cumplir. Correcto. Eso es de cumplimiento obligatorio. Así es. Pero usted sabe, en la Asamblea uno no sabe realmente qué va a pasar hasta con que sea toda aprobado. Exactamente. Entonces, yo sí espero a que se pueda pronunciar la Asamblea y la votación de cada uno de los legisladores, porque es una norma que ya debería haber estado realmente aprobada, pero los tiempos, la crisis actual que vive la institución no ha permitido que esto sea parte del debate inmediato. Le voy a plantear lo mismo que planteaba otro invitado sobre este tema. ¿Podemos seguir hablando de ley mordaza o ya no? Claro que habrá que esperar a lo que resuelva finalmente la Asamblea. Frente al dictamen de la Corte Constitucional, para nada, esto da un gran aire de poder conducir el debate justamente en ese respeto a la norma, donde no se penalice la opinión y donde no se trate de trastocar, por ejemplo, que el Consejo sea un juez moralista, sino más bien conlleva el respeto a la norma internacional. Por ese lado nosotros estamos tranquilos, sin embargo, una vez más, hay que esperar lo que resuelva la Asamblea Nacional. Acá, solamente del otro tema, le envío un abrazo a Ricardo Rivas, que está en sintonía de nuestro espacio. Él es hermano de Paul, el fotoperiodista que fue asesinado, ¿no? Fue asesinado conjuntamente con los otros 2 colegas secuestrados y asesinados por el Frente Oliver Sinisterra. Y él me dice, es importante el Comité de Protección Periodística porque está inclusive en las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, que lo hizo el Ecuador en el año 2019 y que hasta el momento no sea canalizada, eso que un poco ha dicho Yanine Cruz en esta mañana. Yanine, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Muy amable. Gracias a Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, hablando sobre estas alertas. Pero insisto, lo que más llama la atención es que hay un comité de protección de periodistas instaurado en 2019 y hasta ahora no se instala. Vamos a ver si con esto y con las alertas que ha generado Yanine Cruz se instala finalmente este comité. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.